Buenas noches, doctor. En esta ocasión, junto con mis compañeras, nos enfocaremos en analizar respecto a la muerte digna y el daño del proyecto de vida con respecto al análisis que se realizará a partir del caso de Ana Estrada y María Loaiza Tomayo, con la ideología del filósofo del derecho danés Alf Niels Christian Rose. En cuanto a lo que respecta de la vida digna y las leyes internacionales y nacionales e internacionales, necesariamente la dignidad está estrechamente vinculada a los derechos fundamentales. En ese sentido, la dignidad humana no es, es solo un derecho individual, sino también un límite de los derechos, lo que conduce a que en general se respeten los derechos de los demás y los propios. En cuanto al artículo 1, en cuanto a nuestra constitución política, en el artículo tanto 1 y el 2 nos habla de lo que es el derecho a la vida, y en el artículo 7 y artículo 24 nos habla sobre qué es la dignidad, la vida digna. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la vida a nivel global, lo tenemos en cuanto a lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional y por último la Convención Europea de Derechos Humanos. En cuanto a lo que es las leyes internacionales, tenemos lo que es Ecuador con respecto a lo que es la vida y la vida digna, ¿no? En el artículo, lo podemos en los artículos 11, inciso 7, artículo 66, inciso 1 y 2, artículo 84, y eso sería. Le paso a mi siguiente compañero. Caso Catral Benavides versus Perú. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El del día 3 de diciembre de 2001, que trata respecto de las reparaciones y costos del caso de Luis Alberto San Benavides, estudiante de biología en la Universidad Nacional de San Marcos, quien fue detenido sin una orden judicial por agentes de la Dirección Nacional de Contraterrorismo en su domicilio. Durante el periodo en que se encontraba encarcelado, sufrió por parte de efectivos policiales y con miembros de la Marina actos de violencia, una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya que la víctima fue acusada por delitos de traición a la patria y terrorismo. Al ser condenada a 20 años de pena privativa de libertad, Luis Catoral solicitó un indulto a la comisión ad hoc creada por la ley 26.555, la cual dicho beneficio fue concebido. De esa manera estuvo privada de libertad desde el año 1993 hasta el año 1997, fecha que fue liberada. Al haber sufrido trastornos de salud, acudió a tratamientos terapéuticos y la madre y sus hermanos sufrieron daños materiales e inmateriales. Por ello incurrió en gastos. Por tanto, la Corte decidió que el Estado debe pagar por conceptos de gastos y costos la cantidad de $8,000 de los Estados Unidos de América. Y también de igual manera por los conceptos de daño material e inmaterial. Siguiente. Sentencia C-233-2021 del país de Colombia. El secretario de la Juventud de Medellín presentó una demanda cuyos demandantes fueron Alejandro Herrera y Daniel Porras. La decisión de la Corte fue permitir que los pacientes que se encuentran en un intenso sufrimiento, ya sea por lesión corporal o enfermedad grave e incurable, decidan finalizar su vida. Pertenece al paciente el poder elegir libremente el mayor bienestar que se le produce. Por otro lado, es importante el consentimiento sustituto, es decir, que los pacientes que se encuentren imposibilitados para comunicar su voluntad deben ser ayudados por red de apoyo. Siguiente. Caso de los niños de la calle versus Guatemala. Esta sentencia fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del día 26 del mes de mayo del año 2001, que trata respecto de las reparaciones y costos que llegó por una petición contra el Estado de Guatemala por el secuestro, tortura y muerte de 4 menores por parte de las fuerzas de seguridad y la Comisión Estatal. En esta parte se vulneran muchos derechos, las cuales corresponde al derecho fundamental de que todo ser individuo a no ser privado de la vida arbitrariamente, asimismo a la libertad e integridad personal y al daño al proyecto de su vida. En el país de Guatemala, los hijos tenían que aportar con los gastos de la casa hasta los 18 años. Si es que este no se casaba, tenía que seguir aportando hasta que los padres sean o lleguen a la vejez.
Testimonios presentados por las familias de los niños indican que ellos comenzaron a vivir en la calle y a trabajar. El dinero que ganaba iba destinado para los gastos del hogar o de la casa. Al morir, la situación económica de las familias se deploró, deseando que el Estado desea que lo provean apoyo de carácter económico, médico o social, afirmando que el Estado de Guatemala no le aseguraba sus derechos. De esa manera, la Corte decidió que todos los familiares implicados en el presente caso, el Estado de Guatemala debe pagar por conceptos de daño material, moral y compensaciones. En este caso, nuestro autor, Alf Ross, estaba convencido de que las leyes deben ser realistas, es decir, que deben responder a las necesidades del pueblo. Respecto del tema del proyecto de vida, sobre los casos presentados anteriormente, respecto del derecho, bien sabemos que ha sido creada por el ser humano para poder convivir en sociedad. Reglas de conducta de carácter coercitivo, las cuales ayudan a la persona a realizarse. De esa manera, el más grave daño que puede ocasionar a la persona es aquel que repercute a su proyecto de vida. Las consecuencias que acarrea el daño al proyecto de vida se manifiesta a través de 3 categorías: la frustración, el menoscabo y el retardo. Es por ello que la sentencia C-233-2021, el caso de Luis Alberto Catoral Benavides y el Niños de la Calle versus Guatemala, acarrea que el proyecto de sus vidas ya no se desarrolla a plenitud, sino con circunstancias limitadas. Por ello, el Estado necesita realizar todas las gestiones necesarias para generar las condiciones adecuadas con la finalidad de desarrollar su proyecto de vida. La autoridad competente de crear las leyes debería de emitir analizando lo que sucede a su alrededor, mirar los 360 grados, para poder comprender de mejor manera y ayudar a las necesidades que el pueblo tiene. Entonces, por otro lado, se encuentra el segundo término de que el Estado es tutelar de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, es decir, estos derechos que son inherentes a la persona. Además de ello, es importante que el Poder Judicial sea un puente que hace referencia a que se va a lograr visualizar entre las leyes y también las necesidades que tiene el pueblo. Las leyes que tienen la finalidad de poder garantizar la paz y tranquilidad en un determinado territorio. Sin embargo, es necesario que la autoridad que emite las leyes tiene que enfocarse en lo que sucede, cuáles son las necesidades del pueblo, y para que ello pueda afectar la ley que realmente cumpla su fin y no ser innecesario. Bueno, continuando con las leyes nacionales, se define la eutanasia como el acto de acabar con la vida de alguien para aliviar su sufrimiento, considerando la eutanasia, en el cual se da a conocer su regulación jurídica y como está considerando la eutanasia en Perú, aunque también es conocida como una muerte digna, y esta es ilegal por varios motivos. Aunque el congresista Gino Acosta impulsó un proyecto de ley siempre y cuando la persona sufre de enfermedad grave o incurable causando sufrimiento físico y mental, esta ley no se aplicaría en casos específicos, dando fin a la ley número 112 y 113 del Código Penal de Perú, la cual no tuvo éxito. Según las normas peruanas relacionadas a la eutanasia y la vida, está en la Constitución peruana el artículo 1, que es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, y tal está escrito en el artículo 2 e inciso 1, que dice el derecho a la vida y a la salud. También está el artículo 7, en el cual dice que todos tienen derecho a la protección de su salud. Y según el Código Penal de Perú, en el artículo 112 está el homicidio piadoso. El que por piedad mata a un enfermo incurable será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor a 3 años. Y el artículo 113, que es la instigación o ayuda al suicidio, que tendrá una pena privativa ni mayor ni menor de 4 años. Y está también segunda ley número 26842, en el cual dice: toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médica quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras él subsista estado grave de riesgo para su vida y su salud. Continuamos con mi compañera. Leyes internacionales. En este punto nos enfocaremos en los siguientes países. Número 1, tenemos el país de Bélgica. Podemos decir que la legislación belga despenalizó la eutanasia a través de la ley del 28 de mayo del 2002 y en el año 2014 se amplió la legislación eliminando el límite de edad para la eutanasia. En esta legislación existe una serie de requisitos para la eliminación que son principalmente que el paciente sea mayor de edad o al menos emancipado, capaz y consciente de su petición, aunque este requisito se remonta a la primera ley de 2002 y actualmente en Bélgica no se necesita un límite de edad para poder solicitar la eutanasia. Como requisito número 2, se pide
que de manera voluntaria, reflexionada y reiterada, se solicite la eutanasia, ya que esta no es una decisión que se deba tomar por estímulos externos. Además de poder manifestarse también en un documento escrito que sea válido siempre y cuando ésta sea antes de los 5 años. En el tercer punto tenemos que la condición patológica sea grave e incurable y provoque en el paciente un padecimiento físico, psíquico, constante e insuperable. En segundo lugar, tenemos el país de Suiza. En Suiza, de acuerdo al artículo 115 del Código Penal suizo, el suicidio asistido es legal siempre y cuando la persona que ayuda no lo haga por motivos egoístas. De conformidad con la legislación suiza, la persona que desea morir también debe estar en su sano juicio y mantener el control del caso. Esta acción es conocida también con el nombre de auxilio al suicidio, que es legal ya desde diciembre del 2001 y además tiene la peculiaridad de que no es necesario contar con la asistencia médica para el mismo. Aunque no exista una prohibición para que el médico pueda recetar el fármaco letal, el único requisito inaludible para el auxilio es que no pueda ser motivado por una razón egoísta ni de tipo personal o económico. Si en caso se llegase a demostrar estas tres situaciones, el responsable sería el castigo según lo dispuesto en el mismo artículo 115 del Código Penal suizo. Y en síntesis, podemos decir que en este país, en Suiza, únicamente se castiga la sentencia al suicidio si hay un motivo egoísta, ¿no? Si cualquier persona por motivo altruista dispone lo necesario para que la otra persona se suicide, no tiene pena alguna. En tercer lugar, tenemos el país de Luxemburgo. En el caso de Luxemburgo, podemos decir que fue el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia, que con la ley sobre el derecho a una muerte digna, en esta legislación, los médicos pueden ayudar a morir a un paciente que exprese su deseo de dejar vivir siempre que tenga una enfermedad incurable. En pocas palabras, el suicidio asistido en este país consiste en que el médico ayude de manera intencional a otra persona a suicidarse o que le proporcione los medios para este fin, bajo siempre de la solicitud expresa y voluntaria del paciente. Es decir, en ambos casos, la finalidad es dar muerte o ayudar a dar muerte a una persona con una enfermedad incurable para acortar su sufrimiento o periodo de agonía, ¿no? En cuarto lugar, tenemos al país de Canadá. Finalmente, en Canadá fue uno de los últimos países en legalizar la muerte voluntaria para los enfermos con problemas psiquiátricos. En el 2016, Canadá aprobó el proyecto de ley C-14, el cual fue una ley que permite la eutanasia médica y el suicidio asistido por un médico y es conocido juntos como ayuda médica para morir. Sin embargo, tiempo después se consideró el proyecto C-7 en febrero del 2021. En esta medida sin precedentes, el senador Stan Kutcher fue también psiquiatra, declaró que la exclusión de las personas con discapacidades psiquiátricas sería un cierto tipo de discriminación, ¿no? Por lo cual presentó una enmienda que permitiría la ayuda médica para morir por enfermedades mentales. Eso sería todo. Le paso el pase a mi siguiente compañera. Bueno, tomando el caso para Ana Estrada como ejemplo, hablaremos un poco de que ella fue una psicóloga peruana y activista por la eutanasia a los 14 años de edad. Fue diagnosticada con polimiositis, un tipo de miopatía inflamatoria crónica y degenerativa, y ella solicitó la eutanasia desde el 2019 al Estado peruano. Finalmente, después de un largo caso, el juez Luis Ramírez dictó que para el caso único de Ana Estrada solo se aplique la eutanasia, más no al artículo 112 del Código Penal peruano, correspondiente al homicidio piadoso y respetando así su voluntad.
Continúo con mi compañera. Bueno, en el siguiente punto tenemos la postura del grupo, ¿no? Empezaremos diciendo que fue en 1605 cuando Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción de la eutanasia. La acción del médico, bueno, esta teoría nos decía que la acción del médico sobre el enfermo incluye la posibilidad de apresurar la muerte, ¿no? Como grupo, pensamos, al igual que nuestro filósofo Alf Ross, que la mayoría de la gente obedece al derecho como un ámbito sin la necesidad de recurrir a la fuerza física. Es por ello que Rawls considera que la amenaza de coerción es importante factor psicológico que asegura dicho incumplimiento de las normas, ¿no? Perdón, dicho cumplimiento de las normas. Nuestro filósofo Alf Ross también identifica al ordenamiento jurídico como un medio para satisfacer necesidades de las demás personas, ¿no? En el caso de los pacientes que padecen con enfermedades incurables, es permitir al paciente poner un término al sufrimiento innecesario y derogante que no le permite llevar una vida digna, ¿no? Sino de dolor, agonía y sufrimiento. La situación es que atentaría con el libre desarrollo de la personalidad y su dignidad como persona humana, evitando siempre ser sometido a un encarnecimiento terapéutico, ¿no? Y con esta palabra, encarnecimiento terapéutico, hacemos referencia a la crueldad con la que se insiste en el daño al paciente de querer salvar una vida en base a las esperanzas a las esperanzas falsas, ¿no? En realidad, porque tarde o temprano estaba a fallecer. De esa manera es que surge la necesidad de legalizar la eutanasia a efectos de aprobar el ejercicio de una muerte digna bajo condiciones estrictas que impidan su abuso, ¿no? Nuestra postura a favor de la eutanasia tiene que ver en su mayoría con la liberación del paciente de todo dolor y de todo sufrimiento, tanto de sufrimiento físico como el sufrimiento emocional o el sufrimiento moral que pueda padecer esta persona. Dada a una condición médica que no posee escapatoria y cuyo pronóstico siempre apunta de todos modos a la muerte, ¿no? O sea, siempre hay un final. Es por eso que nosotras consideramos que la eutanasia es un acto de piedad que además respeta el derecho a la autodeterminación del paciente, ¿no? El cual, cabe mencionar y resaltar, es el único dueño de su propia vida. Además, tenemos que decir que la aprobación de la eutanasia no necesariamente tiene impactos negativos en la sociedad, sino que también desde un punto de vista moral, no se trata de que cualquiera pueda entrar a un hospital y solicitar la muerte porque se encuentra triste o deprimido, ¿no? Sino que se requieren de condiciones médicas específicas, las cuales en su momento también tendrían que ser normadas y debatidas por nuestro poder legislativo. Le cedo el pase a mi siguiente compañera. En cuanto al argumento jurídico, nos basamos en cuanto a lo que es el artículo 112, pues de acuerdo al congresista Gino Costa nos plantea el proyecto de ley, el cual nos indica que la ley permite el uso de la eutanasia, el cual nos dice que se debe de derogar lo que es el artículo 112 y 113 del Código Penal. Pero nosotros al buscar que se legalice la eutanasia, se quiere que el que ejecute la eutanasia sea una persona debidamente facultada, por lo que despenalizar el artículo 112 del Código Penal no es lo que se estaría buscando, sino se estaría buscando la adecuada reformulación de la misma, ya que la misma señala que por piedad, lo cual nos da a entender de que la persona que cometa por piedad la muerte de otra sea cualquier persona. Lo cual lo que nosotros queremos que se plantee es que por piedad, a excepción de un médico autorizado a aplicar la eutanasia.
De esta manera se entiende que al legalizar la eutanasia, no cualquier persona puede cometer este procedimiento por piedad, por lo cual sí estaría penando a las personas que no sean médicos y sí las otras personas que no son, que por piedad van a ejecutar la eutanasia. Lo cual al legalizar la eutanasia, esto permitiría que, esta no sé, que no hubiera algunos vacíos legales. Le doy paso al siguiente compañero. Argumento filosófico. La eutanasia significa una muerte buena. Desde el punto jurídico, como ya antes lo mencionó nuestra compañera, es la muerte sin sufrimiento físico provocada por propia voluntad de un enfermo incurable. Alf Rose nos dice que las leyes o normas son creadas para satisfacer necesidades de las personas. En este caso, se logra considerar que la legislación de la eutanasia es una necesidad para los pacientes que día a día viven en el sufrimiento constante de la medicina, tanto físico como psicológico, ¿no? De este modo, podrían no ser condenadas a una muerte tan dolorosa, y el suicidio piadoso les brindaría la posibilidad para elegir entre estas dos opciones. Al Rose, en un artículo de debate sobre la democracia, el poder y la ley, nos da a entender que cuando la ciencia no puede demostrar lo contrario, en este caso, con ciencia nos referimos a la medicina, es decir, no puede demostrar que hay resultados positivos en la vida del paciente, se convertirá en una cuestión netamente de fe, en lo que uno quiere pensar. Y la fe, en este caso, puede ser una fe buena, ¿no? Pero este recurso de la fe no funciona, ya que es solamente un intento de oscurecer la profunda diferencia entre las actitudes y hacia el reconocimiento de la verdad, ¿no? Y la verdad, en este caso, en el caso de las personas enfermas, con padencias dolorosas, ¿no? Sometidos a tratamientos dolorosos, es que tarde o temprano fallecerá, ¿no? El plano de la eutanasia servirá en estos casos como un medio para aliviar dicho sufrimiento, si en caso así el paciente lo cree conveniente, por supuesto. Si bien la vida es un valor esencial y debe ser protegida por el Estado, con el tema, con el tema de todos los medios posibles, no podemos dejar de lado también la parte humana, ¿no? Y ser honestos al señalar que la muerte debe ser lo menos traumática y dolorosa también para los pacientes, ¿no? Y esta alternativa lo ofrece la eutanasia. La eutanasia, más allá de ser calificada en algunos casos como un crimen, tiene distintos motivos, ¿no? Sus motivos son en realidad de misericordia, tanto para el que sufre como para aquellos que lo rodean, y determinar si un hombre debe morir o no, siempre va a contar con argumentos a favor y en contra. Y de esta investigación, ¿no? De tantos argumentos que hemos podido leer en conjunto con mis compañeras, se deriva de que el hombre debe mirar a su alrededor, escuchar, preguntar el porqué de una decisión como esta, ¿no? Cómo una persona puede llegar a querer, a desear la muerte, ¿no? Tanto será el dolor de estas personas que sufren día a día, que llega hasta el límite de su pensamiento el querer fallecer, ¿no? Terminar con este dolor. Entonces, como personas, deberíamos no cerrarnos, ¿no? Ni cegarnos ante el dolor y el sufrimiento de estas personas, y siempre escuchar alrededor, ¿no? Buscar la mejor manera de aliviar al ser humano de su sufrimiento y sus preocupaciones, ubicarse en su sistema de cultura, religión, y entender que el lenguaje de la ética ha sido adoptado no solo por pacientes, sino también por familias, médicos, economistas, ministros, jueces, independientemente de su corriente filosófica. Y
su sistema social y entender que lo único y verdaderamente importante es que el hombre, como ser racional, capaz de revolucionar constantemente la ciencia y la técnica de transformar la naturaleza, siempre ha sido a beneficio de la especie humana y también merece morir con dignidad, ¿no? Esa sería nuestra postura filosófica. Muchas gracias, doctor, por su atención en este video.